Bienvenidos a Despeinados. Un poquito de música pone alto y después le bajamos a la música. Tenemos hoy un invitado muy especial. Tenemos quizás al que sea uno de los concejales más jóvenes que ha tenido el municipio de Maracaibo. Tenemos a Douglas Castro, quien tendrá 26 o 27 años. Douglas, cuando te asumiste como concejal tenías 24. Vi por ahí a Galicia decir, esto es un niño. Y sorprendido, bueno, porque la juventud llegaba al Consejo Municipal, regularmente los concejales son de más de 40 o peinan canas. ¿Qué edad tienes, Douglas? Bienvenido a Despeinados. Gracias, Luis, por esta invitación. De verdad, un placer estar en tu podcast. Despeinado. Pero bueno, yo me peiné. La idea es que despeinemos un poco a la política, porque a la política no le gusta que le despeinen el vientecillo de la libertad, como dice Joaquín Sabina, entonces hay que soplar un poco a ver si logramos cambiar las cosas rígidas de esta realidad política venezolana. A los chavistas tampoco les gusta que uno les diga la verdad, entonces la verdad termina despeinando a la gente. Cuéntanos, Douglas, ¿qué edad tienes? ¿Desde cuándo estás en política? Luis, yo estoy en política desde los 13 años. Desde los 16, 15 y 16 años estoy en política. Desde los 13 interesado en la labor pública. Como venías diciendo, yo hice la campaña con 22 años, la campaña en el 2021. Asumí con 23 porque cumplo el 20 de noviembre. Las elecciones fueron el 21. Qué bonito regalo de la victoria. Qué bonito regalo, sí. Y bueno, asumí con 23 años como uno de los concejales más jóvenes del municipio y de Venezuela. Es un grato reconocimiento. Y como venías diciendo, a la política sí hay que despeinarla, a veces hay que sacarla de la caja y sobre todo para llegar a otro público, que es el público de la juventud, que es la que menos se interesa por la política. La ven aburrida, la ven cuadrada, la ven que no es necesaria, cuando puede ser todo lo contrario, y es todo lo contrario. A eso mismo me gustaría llegar. Mira, no hay jóvenes en la política, es muy difícil. Nosotros, no sé, si yo cuando tenía tu edad o menos, a los 19 años estaba haciendo política en la universidad. ¿Y cuál fue mi decisión muy particular? Bueno, no me voy a sumar a ningún partido político porque siento rechazo por ellos y fundamos nuestro propio partido político en la Escuela de Letras que llamamos el Movimiento Estudiantil El Quijote, una cosa quijotesca y loca. Poníamos pancartas que decían, si no lees no votes por nosotros. No sacamos muchos votos, pero andábamos preocupados estábamos preocupados por la política, pero estábamos cansados de los políticos, que es un poco lo que le sucede a la juventud venezolana. Es decir, posiblemente los jóvenes, la política les ha trastocado la vida y tienen ideas políticas bastante serias, pero están cansados de los mismos rostros, de los mismos políticos de siempre. ¿Cómo hacer para cambiar eso, hermano? Bueno, la antipolítica en Venezuela es una realidad. La gente no cree en los partidos políticos y eso lo dicen las encuestas, pero es nuestro deber como políticos y como militantes de los partidos políticos que la gente crea en los partidos, hacer creer a la gente en los partidos, porque los partidos son grupos para alcanzar el poder y la gente cree que es para alcanzar el poder y para enriquecerse dentro del poder, pero no hay otra cosa más errada que esa concepción y debemos nosotros cambiarla. A los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que hoy en día, primero se van, porque la migración comienza por allí, por los jóvenes, y segundo que no están interesados los que quedan en la política, y los pocos que estamos, es una lucha constante dentro del país, porque bueno, económicamente es difícil, hay rechazo natural dentro de los partidos, pero sobre todo hay una luz para nosotros porque ciertamente ven un nuevo rostro, ven una esperanza, ven un buen destino en nosotros los jóvenes y nosotros con esa buena mirada tenemos también una responsabilidad de no retroceder en el tiempo, de no cometer errores o de tratar de no cometer los mismos errores
durante la era democrática de Venezuela, para que precisamente más y mejores se incluyan en política. Mira, nos toca a nosotros los jóvenes hacer potables las imágenes de los líderes que son mayores dentro de los partidos, o hay una posibilidad para los jóvenes de tener participación en la cosa pública y en las decisiones, muy a pesar de que algunos piensen que nos estamos saltando la cola. Bueno, ciertamente eso último es cierto. Nosotros los jóvenes nos estamos saltando la cola, nos estamos ahí metiendo, colando, pero ciertamente nosotros desde Voluntad Popular creemos en la juventud. Hablo hasta mi partido o hasta donde puedo llegar. Mi partido es un partido jóvenes, liderazgos de menos de 40 años. No hay viejos en Voluntad Popular. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Nosotros creemos también en esa experiencia adquirida también. Todos somos parte de la solución, pero la mayoría de nuestros dirigentes son jóvenes y sobre todo los jóvenes creen en más jóvenes y por eso es que la mayoría de los electos, hablo del caso del Zulia, son jóvenes y eso nos abre un mundo de posibilidades porque sabemos que esta generación tiene oportunidades y en los demás partidos también lo vemos. En los demás partidos hay muchos jóvenes hoy en día electos, y no solo electos, asumiendo cargos de gobierno, teniendo participación protagónica allí. Porque yo creo también que los partidos se dieron cuenta de que los jóvenes somos necesarios, ya no somos esos que antes llenaban la planilla, llevaban el agua, ya está cambiando esa idea de que nosotros podemos hacer más. Y lo ha notado, la gente lo ha notado. Pero no hay muchos menores de 20, no hay muchos menores de 30 años, es decir, estás tú, menor de 30 años, creo que el concejal Chacón de Primero Justicia también es menor de 30 años, creo. Está no, también, Victoria Silva, hay varios, Elisa de Martínez, vicepresidenta del Consejo Municipal, se me escapan por allí, entre los diputados también tenemos varios jóvenes. La mayoría creo que son jóvenes. Cabe o sea, si hay una generación de relevo para la política en el Zulia. Bueno, como te venía diciendo, yo creo que naturalmente eso está ocurriendo. Anteriormente eran 3 o 4 figuras en el estado, hoy eso no pasa. Hoy yo creo que hay más apertura, el compás está más abierto, hay muchos más liderazgos y no son liderazgos forzados, son liderazgos naturales que se han formado, que se han venido formando dentro de las filas de los partidos. Y es muy importante no solo hablar de los partidos, porque también hay liderazgo fuera de los partidos que también son necesarios. Hay muchos chamos que hoy están haciendo muchas cosas buenas fuera de los partidos, que también son líderes, que también tienen muchas buenas ideas dentro de sus organizaciones o dentro de su ámbito, que también es importante recalcarlo, porque los políticos no solamente somos necesarios para construir esa Maracaibo que queremos. Pues. Mira, y el problema de la juventud es que ser joven es como una promesa, pero no implica que tengas ideas nuevas. Tú estudiaste ciencias políticas, tú estás preparado. Eres de ciencias políticas de la URU o de la Universidad del Zulia. Y estudiando ciencias políticas, ¿cómo haces para renovar las ideas? ¿No? Porque cuando uno estudia ciencias políticas se da cuenta de toda una tradición de la política. Puede ser que te quedes anclado en el siglo XIX. Claro. Bueno, si algo tiene un politólogo, Luis, es que nunca se queda sin idea. Nosotros somos esa matica de creatividad que siempre va a tener algo nuevo que encontrar, algo nuevo que hacer. Y hay una frase que dice, si te quedas sin ideas, lee, y ahí vas a tener ideas. Surgen las ideas. Esa me gusta mucho. Pero hablemos de la primera parte, disculpa que te interrumpí. El problema de que ser joven no te garantiza ser de vanguardia. ¿Cómo hacer para mantenerse en la vanguardia o para mantenerse conectado con la gente? Porque también de repente quizás el sistema y la política con sus vicios, bueno, te secuestra y de repente te desconectas de lo que está pasando en el pueblo, con la gente, con
con los otros jóvenes. Sí, bueno, más allá de ser joven y de ser político, o de ser un joven político, tú tienes que mantener tu esencia de joven para seguir conectando. O sea, por ser político no te tienes que desligar de lo que hace un joven, de lo que busca un joven, ¿no? Porque sería perder la esencia, sería desconectarte, como dices tú. Y yo creo que mantener esa esencia de juventud es vital. ¿Y qué hace un joven? Un joven no le cierra la puerta a otro joven, o desde mi punto de vista no debe ser así. Un joven siempre mantiene o siempre quiere hacer más que los demás, porque un joven tiene la energía suficiente para. Entonces, los jóvenes tenemos cualidades que siempre nos hacen sobresalir. Y yo creo que esas cualidades son las que hoy se ven en la calle, ¿no? La formación, que es muy importante y vital para mantenerse en la delantera, y sobre todo en política. Yo creo que la política hay que profesionalizarla para poder mejorarla, y eso es a través de la academia y del estudio. No sé si te respondo la pregunta, Luis. Sí, sí, en términos generales yo creo que sí. Vamos a entrar a lo que te dedicas tú ahorita. Tú ahorita estás como presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal, pero antes de llegar a la comisión, los jóvenes, no, pienso yo tengo 35 años, pero pienso en un muchacho que sea menor que tú, que tenga 20 años, es decir, no sabe qué hace un concejal. Es decir, evidentemente, ¿para qué sirve un concejal? Cuando, cuando la democracia como la que tenemos está tan polarizada, a veces parece que las voces individuales de los concejales no importan, ¿no? No es como cuando uno revisa la historia y decía, no, bueno, Jesús Enrique Lozada fue concejal y se opuso a tal cosa, fue presidente del Consejo Municipal e hizo tal cosa por la ciudad, o el concejal tal, que era el concejal de la cultura, el concejal tal, que era el concejal de la salud. ¿Qué hace un concejal hoy en Maracaibo, además de cobrar por el sistema patria y y de levantar la mano para aprobar presupuestos? ¿Qué es lo que de verdad hace un concejal? Bueno, te explico cronológicamente. Lo que pasa es que primero los ciudadanos, la mayoría, no conocen el sistema político y creen que el gobernador, el alcalde, el concejal, el diputado, creen que todos hacemos lo mismo. Y bueno, es tarea de nosotros también aclarar de que no, de que todos no hacemos lo mismo. Nosotros, los concejales, somos ese diputado pequeño, para la audiencia, somos un diputado pequeño que legisla a nivel municipal, es decir, que crea las leyes u ordenanzas a nivel municipal, crea este ordenamiento jurídico en base a la capacidad municipal, no debería salirse de allí. Aprueba el presupuesto municipal y regula todo lo concerniente al municipio, vigila, regula, está pendiente de los asuntos municipales. Cronológicamente, porque es que anteriormente los concejales o el consejo municipal tenía dentro del sistema político más fuerza. El edificio que nosotros hoy conocemos como la alcaldía de Maracaibo, antiguamente funcionó como el consejo de Maracaibo, y el presidente del consejo municipal funcionaba como una especie de alcalde. Entonces, entendiéndose que los concejales tenían un poquito más de capacidad, porque no existía la figura del alcalde. Eso sucedió mucho después. Entonces, podemos decir que que el concejal, para bien o para mal, es el representante del pueblo ante las acciones del alcalde. Es el que debe de aprobar si el alcalde va a gastar o no va a gastar. En algún momento le han dicho al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, mire, en eso no invierta porque eso vale mucho. Se han puesto, ha habido confrontaciones como debería haber quizás en la política habitual. Bueno, más allá de ser representante, somos representantes ante el pueblo de Maracaibo. Cada concejal tiene, por decirlo así, para que se entienda fácil, un tema.
En mi caso, mi tema es la salud y cada concejal tiene un tema o hubo una comisión para llevar todas sus energías, todos sus esfuerzos a ese tema. La idea es que cada concejal se dedique a su tema, pero no está de más que alguno pueda revisar o indagar en otras cosas. Eh, por supuesto, a tu segunda pregunta, como lo dices, nosotros somos un gobierno de unidad y estamos gobernando en unidad. Por supuesto, si ha habido algo que revisar o que cambiar, eso se ha hecho. Pero no hay nada relevante que mencionar, porque como te digo, es un gobierno donde todos nos hemos sentido representados, estamos todos los partidos allí presentes, y el alcalde de verdad que en su gestión ha llevado las cosas por donde tiene que llevarlas. Recordando que el presupuesto de Maracaibo es un presupuesto ínfimo, un presupuesto que no alcanza para lo grande que es Maracaibo. Obviamente, quisiéramos estar hablando de obras mucho más relevantes en la ciudad, pero con el presupuesto que hay, ciertamente no se puede hacer mucho, pero se está logrando y se ve en la calle el cambio. Mira, eres presidente de la Comisión de Salud. El tema quizás más angustioso. Cuando uno entiende la crisis venezolana, la entiende por los hospitales, la entiende por la falta de insumos, la entiende porque si tienes una fiebre no hay cómo bajarte una fiebre en un ambulatorio. ¿Cómo ves la situación de salud de Maracaibo, que te ha tocado en estos años, bueno, revisarla, estudiarla, llevarle el pulso a la salud en la ciudad? ¿Cómo está el sistema de salud de nuestra ciudad? Luis, hoy está crítico no solo en Maracaibo, sino en Venezuela. Maracaibo no escapa de ello. El sistema de salud hoy no goza, o si goza de un presupuesto, este presupuesto se queda en las alcabalas administrativas, como las denomino yo. Ciertamente hay una crisis humanitaria en el país porque no hay ni siquiera alcohol en los hospitales, no hay UCI suficiente, no hay camas de hospitalización, no hay los medicamentos necesarios para los pacientes oncológicos, para los pacientes renales también es el mismo problema, y una serie de elementos que nos podemos pasar la tarde hablando, ¿no? Pero igualmente el Ejecutivo Nacional se hace ciego e indolente ante la situación. El jueves pasado aprobaron una ley en la Asamblea Nacional para la protección de las pensiones Ajá, te vi, ¿qué opinaste sobre eso? de seguridad social. Seguro social es parte del sistema de salud, no lo es todo, pero es parte fundamental del sistema de salud. Y quienes destruyeron el seguro social, lo que era el seguro social y lo que significaba para los venezolanos, fue el Ejecutivo Nacional. Entonces ahora piden una cuota especial a los privados, que hoy los privados están mermados, y pedirle esta cuota, aunque parezca pequeña, es significativa para los privados. Entonces, ante la indolencia quieren le quieren dar esa responsabilidad a los privados cuando no tienen la capacidad. Y la capacidad la tiene hoy el Ejecutivo Nacional con la renta petrolera, con los ingresos de los impuestos, con cualquier cantidad de negocio que está haciendo esta gente. Y no le Además, quieren... esa plata se la robaron fueron ellos, porque eso se supone que es un fondo de pensiones, donde todo el mundo está invirtiendo. Los privados todos han pagado las pensiones de sus empleados. Es un fondo de pensiones, correcto. Y la verdad es que hoy esa no debe ser la respuesta. La respuesta, yo la mencioné, debe ser rescatar el poder adquisitivo, debe ser rescatar la economía y con ello las pensiones y los seguros sociales, las instalaciones de los seguros sociales. Es decir, es una serie de elementos económicos que deben hacer ellos, no solamente en el tema hospitalario o de salud, sino una serie de políticas públicas que deben realizar para que al final esto resulte en una pensión digna, porque nada hacemos tampoco hoy con aumentar la pensión para que se cree más inflación, para que se cree más devaluación, etcétera. Pues. Mira, los chavistas hablan de barrio adentro.
Y hay que ser sincero, tú quizás eras un niño, pero hace 12, 15 años, cuando yo era un adolescente y tú eras un niñito, yo vi fundar los módulos de barra adentro en todos los barrios. Es decir, a 2 cuadras de mi casa había un módulo de barra adentro y había primero un médico cubano y después un médico venezolano que atendían allí y por lo menos, bueno, tenían para la diarrea, para la fiebre, para un antibiótico que le daban a diestra y siniestra y paracetamol, hasta para los dolores hasta para el dolor de pelo, pero había alguien que te podía hacer la atención primaria. Tú que coordinas la legislatura municipal de salud, ¿cómo están los barradentros y los CDI? ¿Existen? ¿Atienden a la gente o son desiertos? Bueno, tengo que mencionar antes de que la salud se divide en primaria, que la manejan los municipios, que tienen una competencia específica, las regiones, las gobernaciones también tienen una competencia y la nación tiene otras competencias. Hoy los barrios adentro y los CDI, que es una política pública nacional, son, o la gente lo puede ver, la gente puede ir a un CDI, a un barrio adentro y simplemente o no abren o no existe o son pocos los recursos que les llegan, muy pocos los recursos que les llegan. Hemos hecho esas visitas, obviamente no son visitas oficiales porque ellos no le dan cabida o apertura a personas que no son de su misma línea política, pero la verdad no se puede ocultar. La verdad es que en estos 25 años, hablo de Maracaibo, durante 25 años el Ejecutivo Nacional no invirtió en obras de envergadura en el sistema de salud de Maracaibo. No hay un hospital que haya construido el mal llamado socialismo. No hay un hospital, tú lo puedes ver. Todos los hospitales que hay pasan de los 50 años, de los 60 años incluso. El más reciente, el Hospital de Especialidades Pediátricas, que queda allí detrás del barrio Ciudad Lozada, y todavía falta para terminarlo. Es decir, ni siquiera en 25 años pudieron terminar el hospital. Correcto, correcto. Ellos lo que han hecho durante 25 años es pintar, reacondicionar, y ni siquiera en su totalidad, porque los hospitales hoy ni agua potable tienen. El 70% de los hospitales no tienen agua potable o son insuficientes. Mira, hablando de los servicios municipales en diferentes alcaldías, yo veo el ejemplo, por ejemplo, de Salud Chacao. Chacao es un municipio millonario porque es un municipio chiquitico, poquita gente y un montón de empresas que trabajan allí, así que todo el mundo paga impuestos porque la mayoría son empresas de restaurantes. Pero ellos tienen un sistema de salud envidiable, con ambulancias, con atención a los ancianos. Otro municipio que yo he visto y he estudiado, el municipio de Latillo, que es otro grupo político diferente, y allí también tienen, Salud Latillo financia la mitad de todos los exámenes y ahorita tiene un sistema de telemedicina. Todavía uno piensa en municipios, bueno, más pequeños o con otras cosas que suceden alrededor del país y hay esfuerzos de medicina municipal. Maracaibo es un municipio gigantesco donde muy poca gente paga impuestos. Pero ¿qué esfuerzos, qué iniciativas han hecho ustedes desde el Consejo Municipal para que haya atención médica municipal? Ya que, bueno, evidentemente las competencias regionales están secuestradas en muchos hospitales y los hospitales que pertenecen al gobierno, bueno, solamente están pintados por fuera, pero por dentro enfermeras pasando hambre y enfermos muriéndose. ¿Qué está pasando en tu responsabilidad como concejal y presidente de la Comisión de Salud? ¿Cómo están ustedes solucionando? ¿De qué manera o qué avances han tenido? Correcto. Primero tengo que decirte que nosotros en Maracaibo estamos de manos atadas porque el presupuesto que hoy existe en Maracaibo, tú bien lo dices, es por la gente, los empresarios, los privados que pagan impuestos y los ciudadanos que pagan los servicios municipales. Pero estar de manos atadas no significa resolver y dar soluciones. Nosotros hemos hecho muchas propuestas, incluso al gobierno nacional, que descentralice la salud, porque es un problema que no creo que lo tengan que manejar solamente ellos, pero bueno, eso es otro tema. Recientemente se inauguró en Patria Joven el centro de diagnóstico por parte de la alcaldía de Maracaibo, iniciativa que nace
precisamente para darle respuesta a los ciudadanos que no tienen económicamente la capacidad de pagar tan siquiera un examen para un familiar o una enfermedad que ellos tengan. Entonces, parte de la respuesta que se le ha venido dando es este centro de diagnóstico y respuestas. Hay una partida también que habla sobre la entrega de medicamentos o de ayuda a pacientes que así lo requieran. Pero Luis, la capacidad del municipio no da para la necesidad que hay. Esto es una respuesta que se tiene que dar en todos los niveles de gobierno, porque no es una respuesta que puede dar solamente el municipio. Aquí hay que encontrarnos con la gobernación del Zulia y hay que encontrarnos con el gobierno nacional para darle respuesta a los ciudadanos, porque es lo que esperan de nosotros. No nos podemos cerrar a las posibles soluciones. Podemos hacer alianzas con organismos internacionales, podemos hacer alianzas con empresas privadas. Hay la forma de hacerlo, pero pareciera que la respuesta queda en la voluntad política. Hace falta voluntad política por parte del gobierno nacional. Mira, hace 4 años, creo que fue hace 4 años, tú tendrías 20, el que era presidente interino, el señor Guaidó, hizo algo que a mí me molestó mucho, me dio mucha rabia, me parecía injusto y como una burla. Hicieron un grandísimo esfuerzo para darle un bono a enfermeras y a médicos. Correcto. Y les dieron, creo que fueron $200 o $300, algo así. Y yo decía, muy adentro, decía, con ese dinero que está en los Estados Unidos represado de todo este desastre, que se salvó esa plata de que el gobierno la terminara de arrasar y que, bueno, ahora sigue represada. Pero, ¿por qué no se le dio a esa gente el sueldo de un mes de un médico o de una enfermera? Si una enfermera en Estados Unidos cobra $6,000 y un médico cobra $10,000, ¿por qué no le pasaste $10,000 a un médico venezolano que lo merece tanto como un médico norteamericano, sino que le enviaste una miseria de $300 que lo que hizo fue, bueno, quizás agravar más su depresión y su tristeza y su inconformidad? Si era más papeles, tenían que poner más ceros, era por el tóner. ¿Por qué no se hizo? Claro, tú no tienes responsabilidad en eso, tú eras mucho más joven, estabas, imagino, en la juventud del partido, pero ¿no te parece que el gobierno interino de algún modo entró en contradicciones al no generar medidas de acción política que lograran ayudar más a la gente, a las necesidades de la gente, en vez de quedarse solamente en el debate político? Porque el debate político es interesante, pero yo creo que mucha gente se alejó del gobierno interino porque se quedó solo en el debate político y no se acercó a ofrecerle soluciones a la persona. Bueno, tengo que recordar y validar las acciones del personal de salud en Venezuela, que a pesar de que no cuenta con los insumos para trabajar, a pesar de que no cuenta con los espacios necesarios, con un sueldo justo, porque al igual que todos los empleados públicos, lo que cobra el personal de salud es nada. Pero bueno, este programa Héroes de la Salud, llamado Héroes de la Salud, promovido por el gobierno interino, sí, de Juan Guaidó, para controlar primero, porque fue un primer paso, controlar los activos de Venezuela en el exterior para que no los siguieran derrochando a diestra y siniestra. Y lo segundo es la propuesta de este programa, que bien no, este programa, si bien es promovido por el gobierno interino, no lo decide del todo, porque bueno, esas decisiones no solamente pasan por Juan Guaidó. Allí en el gobierno interino estaban representados y tenían voz y voto todos los representantes de todos los partidos, de este G4 en su momento. Es decir, la decisión no solamente era de Juan Guaidó o Voluntad Popular. Y también tenemos que involucrar a un actor muy importante, que es los Estados Unidos y sus representantes, ¿no? El Departamento de Estado al final también tiene mucho que ver, y al final ellos no iban a desembolsar todo el dinero que nosotros quisiéramos, porque de nuestra parte o de nuestro lado siempre está en apoyar a los más necesitados.
y parte de la ayuda fue por la necesidad de ayudar al personal de salud en esa época que era la pandemia, que bien lo necesitaban porque estaban haciendo su trabajo sin ni siquiera mascarilla, en un país donde nosotros pensábamos o se pronosticaban más muertes, gracias a Dios no lo hubo. Pero bueno, Luis, no es una decisión que solamente pasaba por voluntad popular o solamente los partidos que también hacían vida en el gobierno interino. Pero de verdad que de nuestra parte siempre hubo la iniciativa de ayudar y de que no tocaran ese dinero. Mira, lo entiendo, es decir, el salvaguardar el patrimonio lo entiendo bien, pero como te digo, a mí en lo particular me pareció, me dio rabia aquello, ¿no? Y siempre lo expreso y lo digo, bueno, quizás era poner un cero más en la computadora, claro, yo lo digo así en tono de chanza en este momento, pero sé que quizás es muchísimo más complicado. Pero Voluntad Popular hoy ha sufrido primero de la persecución del gobierno. El gobierno no le permite a Voluntad Popular tener ningún tipo de victoria política. Lo que pasó con Superlano en Barinas, evidentemente, no puede ser una gobernación de Voluntad Popular, porque hay como una rencilla contra el partido Voluntad Popular. Es decir, entre todos los que odia, pues yo imagino que el gobierno odia a toda la oposición, pero odia más a Voluntad Popular que a los demás, porque quizá Voluntad Popular ha sido bastante más agresiva en su discurso y en su confrontación. Pensemos en Leopoldo López, ¿no? Pensemos en que la propuesta de Leopoldo que llamó él la salida, fue el nombre que le puso él en el 2014, era una especie de ultimátum al gobierno. Y no creo que ningún otro partido haya llevado eso. Tú, cuando la salida, es decir, hace 10 años, evidentemente no estabas haciendo política. Pero, ¿tú crees que fue un error la salida de Leopoldo, esas manifestaciones, las mal llamadas guarimbas, porque ese es el nombre que le puso el gobierno a las manifestaciones de los estudiantes y de todo el mundo, porque mi amiga Mirna tiene 60 años y salió a quemar caucho al frente de su casa? Si tú crees que esa opción, la opción de la protesta hasta que se vaya el gobierno, hasta que Nicolás renuncie, esas protestas sin fin, ¿fue un desacierto o en qué falló? ¿Por qué la salida no logró el cambio político? Bueno, ya estaba en política, Luis, yo era muy chamo, sí lo recuerdo, sí recuerdo la salida de Leopoldo López, y recuerdo también que la salida no es casualidad, la salida nace por el descontento político de los ciudadanos de aquellas elecciones del 2013, había un descontento, ya habían unas protestas en Venezuela, no sé si recuerda los autoconvocados, en octubre, noviembre y diciembre del 2013, unas protestas llamadas los autoconvocados por los ciudadanos, una vez más haciéndose sentir. La salida llamada por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, fueron estos tres dirigentes que hicieron el llamado a los ciudadanos, era necesario en su momento, porque de alguna u otra manera había que desenmascarar a la dictadura. Ningún otro partido, ningunos otros dirigentes lo hicieron en su momento y se aplegaron después. Recordando que María Corina, Leopoldo López y Antonio Ledesma le dijeron en la cara al régimen lo que eran, lo que significaban. Y esto valió mucho, tanto para lo interno como para lo externo. Hablo de la comunidad internacional, porque protestar es un derecho y ni siquiera hay que pedir permiso para protestar. Y en un país fracturado, en un país con crisis de distintos tipos, con un país donde la antipolítica reinaba, hacía falta desenmascarar y capaz, porque Leopoldo López decía que era la salida a este desastre, a lo que aún vivimos, a lo que aún existe. Y de alguna u otra manera hizo y generó su efecto, Obviamente a los tiranos, al régimen, no le va a gustar que le digan la verdad,
y por eso nosotros sufrimos desde el 2014 allanamientos, persecución, muertes incluso, exiliados. La mayoría de nuestros dirigentes hoy están exiliados. Hablo del caso de Lester Toledo, que hizo frente a lo que significaba el gobierno de Arias Cárdenas en el Zulia. Bueno, pese a toda esa persecución, hoy nuestros dirigentes siguen en pie de lucha fuera incluso de nuestra frontera. Pero la protesta, cuando sea necesaria, siempre va a ser justa, ¿no? Siempre va a ser justa. Hoy nosotros planteamos otra vía. Creo que la vía es electoral para generar un cambio de gobierno a través de la vía electoral. No estamos planteando algo distinto. Siempre desde el inicio hemos planteado que la salida tiene que ser democrática y electoral. Mira, te voy a poner un ejemplo que me tocó la semana pasada. Yo desarrollo páginas web y hago estas cosas porque me gusta mucho la tecnología. Y tenía un dominio hospedado en una página llamada Hostinger, que es uno de los servicios de hosting más grandes del mundo, que había mantenido su contacto con Venezuela de manera permanente. Conseguí una tarjeta, compré mi hosting allí porque es bastante económico y tiene buenos paquetes. Y la semana pasada Hostinger, en base a las sanciones, decidió prohibir, sacar a todos los venezolanos que hacíamos servicio de su paquete de hosting. Yo me volví a poner muy bravo, me tengo a poner bravo regularmente con estas cosas. Y yo digo, bueno, pero está temblando Maduro porque a mí me bajaron una página web. Es decir, ¿por qué las sanciones tienen que afectar al ciudadano o al pequeño empresario? Y había un montón de muchachos, sobre todo muchachos, que nos hemos dedicado a aprender a hacer páginas web, a hacer diferentes tipos de servicios y que viven de eso, que son freelancers y que tienen 10, 20 clientes, que andaban locos porque ahora tenían que sacar dinero donde no tenían para contratar otro servicio, para buscar a otra persona, porque Hostinger había decidido extemporáneamente quizás aplicar las sanciones en base a las nuevas regulaciones que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Leopoldo López, hace un par de semanas, le pedía al gobierno de Estados Unidos que volviera a imponer sanciones, que no dejara de imponer las sanciones. Y yo decía, pero ese discurso de sanciones sigue funcionando. Tú, que eres militante de Voluntad Popular, y sé que dentro de Voluntad Popular hay personas que no están de acuerdo con que haya alguien que no vive aquí pidiendo sanciones para los que viven aquí. ¿Qué opinas tú como concejal de Maracaibo, como representante del pueblo de Maracaibo y también como militante de tu partido de las sanciones en las diferentes etapas? ¿Te parece que fueron buenas al principio? ¿Te parece que ahorita hay que levantarlas? ¿Qué opinas de eso? Bueno, las sanciones no son para los privados. Las sanciones son para personeros del régimen que están bien identificados y para las instituciones. Es decir, si alguna persona del régimen o vinculado a quiere hacer un negocio con algún externo de los Estados Unidos y no lo puede hacer. Pero para los privados no es la sanción. Entonces, a esas empresas que hoy se limitan a hacer acuerdos o negociaciones con privados que no tengan que ver con el régimen, deberían de leer bien o de empaparse bien con este tema. Las sanciones representan una presión al régimen, ciertamente, y significan una limitante para ellos, porque no estarían haciendo negocios lícitos o ilícitos, uno no sabe, con el mundo exterior, cosa que no nos tiene que afectar a nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, pero sí nos afecta, es decir, hay una realidad, es decir, por lo menos unos 100 tuiteros que tuiteamos y nos quejamos con Hostinger por Twitter, porque qué más nos queda, estábamos afectados por eso. Claro, claro, obviamente sí. Por eso digo que esa empresa que se dedica a hacer ese tipo de actividad, tiene que revisar cuáles son las políticas de estas sanciones, porque las sanciones no son para los privados. Es decir, tú como pero es un problema bursátil, es un problema de que
evidentemente el dinero no tiene color político, es decir, el dinero del chavista en Venezuela y en el exterior casi vale lo mismo que el dinero de un venezolano que pueda comprar un dominio con una tarjeta de crédito. Entonces, si el dinero que sale de Venezuela está pechado, está marcado como dinero que sale de Venezuela y estas empresas sufren, ponen en peligro su estabilidad económica y sus negociaciones con el gran público económico de los Estados Unidos por el simple hecho de recibir a 10, 20 o a 100,000 usuarios de Venezuela, prefieren eliminar esos 100,000 usuarios para mantener los 10 millones de usuarios que tienen en Estados Unidos. ¿Acaso eso no habría que revisarlo? No habría ya que las sanciones no lograron tumbar al gobierno. Posiblemente sean la medida adecuada eliminarlas o bogar porque no se sigan aplicando. Claro, pero como te decía, es que las sanciones no son para los privados, son para los privados que tienen relaciones con el régimen de Maduro. Es decir, tú no tendrías por qué tener problemas con esta empresa. Entonces es la empresa en Estados Unidos quien tiene que hacer sus ajustes. Porque Claro, no, obviamente. pero finalmente la letra chiquita es no hagamos negocio con ningún venezolano porque no sé quién está con el gobierno y quién no. Y eso no lo hace solamente esta empresa que acaba de cerrar, sino que la hacen, bueno, cientos de empresas tecnológicas y después no sabemos, no, porque no tengo datos al respecto, pero imagino que las empresas farmacéuticas, que las empresas de comida, que cualquier empresa dirá, yo no sé si tú eres chavista o no, así que no voy a hacer negocio con ningún venezolano. Entiendo tu punto. Entiendo tu punto. ¿Y tú crees, pero tú pedirías que levanten las sanciones o no? Ese discurso de Maduro y del régimen, de que nosotros somos los que pedimos sanciones, cala obviamente, y ha calado porque su aparato comunicador es muy bueno. Pero nosotros al final no somos los que decidimos si hay sanciones o no al régimen de Maduro, porque nadie tiene ese poder dentro de la oposición venezolana. Leopoldo López no va a llamar al presidente de Estados Unidos, o María Corina, o yo no voy a llamar al presidente o a alguien en Estados Unidos y les voy a decir, miren, pongan sanciones y van a ser así, asado. Si nosotros tenemos ese poder, wow. Pero claro. recordando también que Estados Unidos es un país autónomo y ellos deciden, sus congresistas deciden a quién o no colocarle sanciones. Y evidentemente que esto afecte al ciudadano común, a mí no me alegra, porque nunca me va a alegrar que alguien como tú, que lo que quiere hacer es trabajar, o cualquier otra persona, cualquier otro privado que lo que quiera hacer es trabajar, importar, trabajar de manera virtual, que el fin es el último, trabajar para lucrarse y vivir bien, yo nunca voy a estar en contra de eso. Lo que sí estoy a favor, representa o no las sanciones, lo que sí estoy a favor es de que el régimen primero no se quede con el dinero que está fuera de los venezolanos, que eso es muy importante. Y segundo, que no siga haciendo negocios que no nos convengan a los venezolanos, porque hay acuerdos hoy que hace el régimen de Maduro que no nos convienen a los venezolanos, y para eso son las sanciones también. Entonces, te repito, por un lado, no me parece y no estoy de acuerdo y nunca lo estaré de que a los venezolanos, a los particulares, nos afecten esas sanciones. Pero por otro, tampoco estoy de acuerdo de que Maduro y su régimen se quede con el dinero de los venezolanos y haga cualquier negociación. Entonces, ahí es donde está el quiebre, ahí es donde está el punto, de que Maduro hoy no venda el país o no empeña el país solamente porque necesita dinero para seguir financiando su régimen. Bueno, vamos ahora a un aspecto de la ideología. Es decir, yo creo que lo ideológico se ha perdido un poco por el asunto de los intereses. Yo digo, anteriormente los jóvenes entramos en política por ideales y ahora entran algunos jóvenes por intereses. Voluntad Popular este año renunció a la Internacional Socialista. Entonces dejó de ser un partido de centro izquierda o un partido progresista o un partido de socialdemócrata que estaba inspirado quizá en Rómulo Betancourt, en Acción Democrática, en estos grandes movimientos políticos que apoyan a la gente. ¿Y en qué se suscribe? ¿Cuál es el planteamiento ideológico de Voluntad Popular? Si ya no es socialdemócrata, ahora es de derechas, ahora es de centro derechas.
cuál es la subtrama política de esto de renunciar a la Internacional Socialista, donde están casi todos los partidos de Venezuela que tienen raigambre popular? Correcto, sí. Bueno, ya nosotros no pertenecíamos a la Internacional Socialista ya hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que, como todo, hacer noticia de que Voluntad Popular sale de alguna organización, sale de algún grupo, bueno, eso es beneficioso para otros grupos. Voluntad Popular no se cierra a ningún pensamiento y tampoco se limita a ningún pensamiento. ¿Sí me explico bien? Es decir, nosotros no le cerramos la puerta a alguien que piense distinto, ¿no? Nuestro lema es todos los derechos para todas las personas. Y limitarnos a que si somos de izquierda o de derecha, yo creo que eso no es un debate para hoy, ni tiene que serlo. Porque lo que hoy queremos nosotros es salir de Maduro. Es principal. Y las medidas que como partido o como gobierno podamos tomar, o la postura, va a ser, o diría yo que podría ser en la medida de lo que necesitemos. Pero tú eres un politólogo, tú eres un estudioso, académico, graduado de ciencias políticas. Correcto. ¿Dónde se encuentra dentro de las ciencias políticas ese partido que no está ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, ni en ningún lado y que acepta a todo el mundo? ¿Cómo se llama eso? Yo creo, Luis, que es un error encasillarnos hoy en día. Eso es un debate mundial. Porque es un error que entre teóricos o lo estamos hablando nosotros, encasillarnos hoy en una ideología es un error. Entre si somos de izquierda o si somos de derecha, si somos un poquito más de aquí o de allá. ¿Por qué es un error? Porque a la hora de tomar acciones en la práctica, en la praxis, nosotros entonces tenemos que limitarnos a tomar una u otra decisión por la política que nosotros llevamos. Nosotros tenemos una respuesta a todos los problemas del país. Nosotros sabemos qué vamos a hacer en el tema energético, nosotros sabemos qué vamos a hacer en el tema económico, nosotros sabemos qué vamos a hacer en el tema de la crisis humanitaria, pero hoy encasillarse es un error. Ok, de acuerdo, me interesa. Ojalá que esto les dé tiempo como para definirse en el futuro cuando tengamos democracia. Cuando tengamos democracia, bueno, que cada quien pueda... Ahorita tenemos que salir de Maduro, 28 de julio. Cerremos con las elecciones de este 28 de julio. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Edmundo va a ganar? ¿Lo van a dejar gobernar? ¿Cómo hacemos para que el chavismo entregue el poder? ¿Lo va a entregar de manera pacífica? Tú que eres un pana, un hombre cercano, un rostro joven para la política, ¿qué le puedes decir a un muchacho que dice, bueno, yo no voy a votar porque no le van a entregar el poder? ¿Quién va a entregar el poder? Puede ganar, pero no le van a entregar el poder. ¿Tú qué crees? ¿Si entrega el poder el chavismo si gana Edmundo? ¿Va a poder ganar Edmundo el 28 de julio? ¿O el chavismo se lo va a hacer imposible y van a salir con que sacaron 10 millones en el Esequibo nada más? Luis, indudablemente nosotros somos una mayoría y la diferencia de ser una mayoría es estar organizado. Hoy Edmundo, con menos de un mes, a menos de un mes de haberse posicionado su nombre, goza de un 70% de las encuestas. Es decir, dobla, triplica los números de Maduro. Y la victoria depende de que si estamos organizados o no. Esa es la respuesta que tiene que haber en la calle. Hay que ir a votar y estar organizados en comanditos, en el plan 600K y defender esos votos el 28 de julio. ¿Que van a entregar? Bueno, eso es una respuesta que será el 28 de julio. Y obviamente nosotros tenemos que hacer presión para eso. Y como siempre lo he dicho, el voto no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer presión interna. Y esa presión tiene que estar acompañada de la organización. Y que los actores internacionales también hagan su papel. Pero de que ganamos, ganamos. O sea que sí hay victoria. ¿Tú estás seguro de que si votamos, ganamos, como decía Henry Falcón? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. Ok, ¿y qué hacemos con María Corina? ¿Quién gobierna, Edmundo o María Corina? Bueno, sin duda la Constitución le daría la victoria a Edmundo González, que es el candidato, sin duda alguna. Y bueno, María Corina, como lo ha venido diciendo, ella estará en ese gobierno y en lo que
Edmundo González, que será el nuevo presidente de Venezuela, la ponga. Yo veo a María Corina siendo hoy vicepresidenta de la República. Bueno, pues tiene primero que resolver lo de la inhabilitación. Eso habría que negociarlo. Es decir, el contralor chavista tendría que levantarle la inhabilitación a María Corina. ¿Y cómo hacer para que no le mamen gallo a María Corina en la calle y le digan que es una cohabitadora? Hay muchos retos, pero sin duda la gente en la calle va a saber que no cohabita con el régimen. Mira, ya es hora de despedirnos. Estoy muy agradecido con toda la gente que se ha conectado en las diferentes plataformas. Estamos desde el canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, mi compadre, mi canal de YouTube personal, Luis Pedro Cervantes, desde mi cuenta de Twitter en X, desde Instagram, desde Twitch. Es cierto, estamos en un montón de plataformas, eso sí, pero sobre todo de nuestra matriz en YouTube. Agradecido de verdad, Douglas, por tu participación, por mostrar tu cara al pueblo venezolano y zuliano y a todos los que nos ven y decirle, bueno, aquí está la juventud haciendo cosas por el futuro político de nuestra región. Quiero cerrar preguntándote si algún día habrá un alcalde de Voluntad Popular en Maracaibo. Estamos trabajando para eso, claro que sí. Un mensaje de cierre para los jóvenes y para los que nos escuchan, a todos, a los jóvenes y a los jóvenes de 60 años también. Bueno, lo repito, la organización en estas elecciones es vital. Tenemos la victoria, pero tenemos que organizarnos para conseguirla. ¿Cuál es la victoria? Primero, ese día estar organizados para votar y defender los votos. Luis, muchísimas gracias por invitarme. Espero vernos de nuevo en otro podcast de Despeinados. Y bueno, saludos a todos los que nos vieron hoy. Fueron 52 minutos, Luis. Así es, gracias, muchas gracias. Y a todos les recuerdo que estamos aquí todas las noches, a partir de las 8 de la noche, bueno, llevándoles a ustedes una conversación política con protagonistas, como Douglas Castro, concejal de Maracaibo. Noten ese nombre, que dará mucho que hablar, un joven que está dedicado a transformar la política en esta ciudad. Hasta mañana. Hasta luego.